Ya se llevaron a cabo todos los partidos correspondientes a la jornada 2 de la fase de grupos de la Leagues Cup. Por eso, en este video estaremos revisando rápidamente cada resultado para luego ver cómo quedó la tabla de posiciones y finalizar mencionando los horarios de los siguientes encuentros. Recuerda dejar tu like y suscribirte activando la campanita. En el TQ Stadium, Juárez logró una sufrida victoria ante Cincinnati en uno de los encuentros más intensos de la primera ronda de la Leagues Cup 2025. El equipo mexicano, que llegaba con una imagen opaca en el torneo local, sorprendió con un inicio contundente. Ricardinho abrió el marcador al minuto 39 y Guilherme Castillo amplió la ventaja al minuto 63. Sin embargo, Cincinnati reaccionó con fuerza. Evander descontó al minuto 71 con un disparo desde fuera del área, y pocos minutos después, Óscar Estupiñán marcó en propia puerta al minuto 77, decretando el empate y forzando los penales. En la tanda, el arquero Sebastián Jurado se vistió de héroe al detener 2 remates, incluido el último a Evander, sellando la victoria de Juárez por 4-3 en penales. Con este resultado, los Bravos suman 5 puntos y llegan con opciones claras de clasificar a los cuartos de final, a la espera de su duelo ante New York Red Bulls. En un partido lleno de emociones, Chivas de Guadalajara se impuso por penales a Charlotte FC tras un empate 2-2 en tiempo regular, sumando sus 2 primeros puntos en la Leagues Cup. El encuentro se disputó en el Bank of America Stadium, donde el rebaño aún sueña con clasificar. Charlotte abrió el marcador temprano, cuando al minuto 11 un disparo de Abada fue desviado por Gilberto Sepúlveda y terminó en gol en propia puerta. Chivas respondió rápido. Al minuto 24, Richard Ledesma empató con un gran remate desde fuera del área. Con el empate, el conjunto tapatío tomó la iniciativa. Efraín Álvarez y Brian González lideraron los ataques hasta que al minuto 66, González marcó de cabeza tras un centro preciso de Alan Mozo. Sin embargo, en el minuto 90, Cohen Vargas igualó para Charlotte con un disparo al primer palo, aprovechando un error del arquero Rangel. El partido se definió por penales. Sepúlveda, Gómez, Cobel y Armando González marcaron para Chivas, mientras que Rangel atajó un disparo y Charlotte falló otro. La tanda terminó 4-2. Chivas necesita vencer en su próximo encuentro contra Cincinnati y esperar otros resultados. Mostró carácter y momentos de buen juego, pero también errores que debe corregir si quiere seguir con vida en el torneo. Monterrey venció por penales 5-3 al New York Red Bulls tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, pero sigue al borde de la eliminación en la Leagues Cup. El duelo se jugó en Cincinnati. A los 19 minutos, Sergio Ramos, de 39 años, fue superado en velocidad por Julian Hall, de solo 17, quien anotó el gol para los Red Bulls con un zurdazo. Rayados igualó a los 38 con gol de Sergio Canales, tras un rebote generado por cabezazo de Ricardo Chávez. En penales marcaron Canales, Fimbres, Corona, Ramos y Luis Reyes. El fallo de Alexander Hack sentenció la victoria regia. Con este triunfo, Rayados suma 2 puntos y sube al 10º lugar. Para avanzar, debe vencer a Charlotte el jueves 7 de agosto y esperar una combinación de resultados. Solo los primeros 4 equipos mexicanos clasifican a cuartos. Tijuana venció a Colorado Rapids 2-1 y consiguió su primera victoria en la historia de la Leagues Cup. El partido se jugó en el estadio Dick's Sporting Goods Park y mantiene vivas las opciones de los solos para avanzar a cuartos de final. Desde el arranque, el equipo de Sebastián Abreu fue superior. El arquero Zach Staffen evitó goles claros tras disparos de Boyá, Bilbao y Blanco. La apertura llegó al minuto 39. Jackson Poroso aprovechó un rebote luego de un tiro de esquina ejecutado por Gilberto Mora y empujó el balón a la red. En la segunda mitad, a los 72, Ramiro Arciga marcó el segundo tras un rechazo de Steffen. Colorado descontó enseguida, con un autogol del propio Poroso tras un centro desde la izquierda de Larraz. Solo suma 3 puntos y depende de su próximo partido y otros resultados para clasificar. Seattle Sounders venció 2-1 a Santos Laguna en el Lumen Field y eliminó al equipo mexicano de la Leagues Cup. Un autogol de Harold Ortega abrió el marcador al minuto 7, cuando intentó despejar un centro y terminó empujando el balón en su propia portería. Santos sufrió otro susto al minuto 25, cuando Seattle generó un penal y tarjeta roja. Sin embargo, el VAR anuló la jugada por falta previa. Minutos después, el equipo local tuvo otro gol anulado por fuera de lugar. Santos apenas generó un disparo en todo el primer tiempo. Seattle dominó y al minuto 72 amplió la ventaja con un disparo cruzado de Georgi Minongo. El marfileño fue expulsado por celebrar con un mensaje en su camiseta. Santos descontó en el tiempo añadido con gol de Cristian Dajome al 90+6, pero no fue suficiente. Seattle continúa como líder de su grupo, mientras que Santos se despide del torneo. Cruz Azul se mantiene con vida en la Leagues Cup 2025 tras vencer en penales a la Galaxy en un partido intenso que terminó empatado en tiempo regular. Aunque el equipo de Nicolás Larcamón aún tiene opciones de clasificar, su continuidad depende de una combinación de resultados favorables en otros encuentros. La máquina comenzó con buen ritmo, y fue Charlie Rodríguez quien adelantó a los celestes con un gol en el primer tiempo, tras una gran jugada de Rotondi por la izquierda.
Sin embargo, a pesar de generar algunas oportunidades más, Cruz Azul no logró ampliar su ventaja. En el segundo tiempo, el Galaxy tomó el control del balón y encontró el empate a poco del final, forzando la definición desde los 11 pasos. En la tanda de penales, Caden Mayer se convirtió en figura con 2 atajadas clave. Aunque Chiquete falló una oportunidad para definir la serie, fue el joven Mateo Lavi quien finalmente selló el triunfo celeste en muerte súbita. Cruz Azul suma 2 puntos en el torneo y mantiene una mínima esperanza de avanzar, pero ya no depende de sí mismo. El equipo tendrá que esperar varios resultados para conocer su destino y saber si continúa en la Leagues Cup o firma su primera eliminación en la era Larcamón. Ahora con esos resultados veremos cómo quedó la tabla de posiciones. Recuerda que para mostrar tu apoyo puedes compartir el video, darle manito arriba, dejar tu comentario y suscribirte activando la campanita. Entonces, los equipos quedaron posicionados de la siguiente manera. En la 18ª posición de la tabla MLS, Houston Dynamo se sitúa con 0 puntos y diferencia de goles de -5. Con un partido restante su techo es de 3 unidades, insuficiente para colarse entre los 4 primeros, por lo que queda eliminado. En la 17ª posición Atlanta United aparece con 0 puntos y diferencia de goles de -3. Su máximo posible de 3 puntos lo deja fuera de toda opción, eliminándolo. En la 16ª posición San Diego FC acumula 0 puntos y diferencia de goles de -2. Con un compromiso por jugar solo puede llegar a 3 unidades, lejos del umbral de clasificación, quedando también eliminado. En la 15ª posición Charlotte FC suma 1 punto y diferencia de goles de -3. Dispone de un duelo más y podría llegar hasta 4 puntos, igualando el mínimo actual del cuarto lugar, por lo que conserva una tenue esperanza matemática. En la 14ª posición CF Montreal ostenta 2 puntos y diferencia de goles de -1. Con un partido pendiente puede alcanzar 5 unidades, suficientes para avanzar, así que sigue con vida. En la 13ª posición Los Angeles FC cuenta con 3 puntos y diferencia de goles de 0. A falta de un encuentro su máximo de 6 unidades lo mantiene en la pelea por la cuarta plaza. En la 12ª posición Real Salt Lake registra 3 puntos y diferencia de goles de 0. Su último juego le abre la posibilidad de llegar a 6 unidades y aspirar a meterse en cuartos. En la 11ª posición New York City FC presenta 3 puntos y diferencia de goles de -1. Con un choque por disputar aún puede llegar a 6 unidades y pelear por el pase. En la 10ª posición Colorado Rapids figura con 3 puntos y diferencia de goles de 0. A falta de una fecha su techo de 6 unidades le deja opciones intactas. En la 9ª posición New York Red Bulls suma 4 puntos y diferencia de goles de +1. Un duelo pendiente le permite aspirar a 7 unidades y mantener la esperanza. En la 8ª posición FC Cincinnati tiene 4 puntos y diferencia de goles de +1. Con un partido por delante aún puede llegar a 7 y conservar la lucha. En la 7ª posición Orlando City AC alcanza 4 puntos y diferencia de goles de +2. Su techo de 7 unidades lo mantiene en la disputa por el último cupo. En la 6ª posición Columbus Crew registra 4 puntos y diferencia de goles de +2. Le resta un choque para aspirar a 7 unidades y pelear por el pase. En la 5ª posición Los Angeles Galaxy suma 4 puntos y diferencia de goles de +3. Con un juego restante su máximo de 7 unidades lo deja con vida. En la 4ª posición Minnesota United presenta 4 puntos y diferencia de goles de +3. Justo en la línea de corte, con un encuentro pendiente puede asegurar su lugar en cuartos. En la 3ª posición Inter Miami CF cuenta con 5 puntos y diferencia de goles de +1. Dispone de un duelo por jugar para certificar su avance. En la 2ª posición Portland Timbers ostenta 6 puntos y diferencia de goles de +5. Con la última jornada por delante puede reforzar su plaza de privilegio. En la 1ª posición Seattle Sounders FC lidera con 6 puntos y diferencia de goles de +8. A falta de un encuentro buscará consolidar su liderato y avanzar con comodidad. En la 18ª posición se ubica Querétaro con 0 puntos y diferencia de goles de -4. Con un encuentro pendiente su máximo de 3 puntos resulta insuficiente para alcanzar el cuarto puesto, por lo que queda eliminado. En la 17ª posición aparece Atlas con 0 puntos y diferencia de goles de -3. Con un partido por jugar, su techo de 3 unidades lo deja fuera de toda opción de colarse entre los 4 primeros, quedando eliminado. En la 16ª posición figura Santos Laguna con 0 puntos y diferencia de goles de -2. A falta de un compromiso, su potencial de 3 puntos lo condena al desprendimiento de la pelea, por lo que también está eliminado. En la 15ª posición está León con 1 punto y diferencia de goles de -2. Dispone de un duelo más para sumar hasta 4 unidades, cifra que no alcanza el mínimo actual del cuarto puesto, con lo cual queda eliminado. En la 14ª posición se sitúa Cruz Azul con 2 puntos y diferencia de goles de -7. Con un encuentro restante puede llegar a 5 unidades, lo que aún le mantendría viva la esperanza matemática de avanzar.
En la decimotercera posición aparece San Luis con 2 puntos y diferencia de goles de -4. Con un duelo por disputar su techo de 5 puntos le conserva posibilidades de entrar en zona de clasificación. En la decimosegunda posición figura Chivas con 2 puntos y diferencia de goles de -1. A falta de un partido puede sumar hasta 5 unidades y mantenerse con vida en la lucha por el cuarto puesto. En la decimoprimera posición está Monterrey con 2 puntos y diferencia de goles de -1. Con un juego pendiente su máximo de 5 puntos le deja en la pelea por el pase a cuartos. En la décima posición aparece Club América con 3 puntos y diferencia de goles igualada. Con un compromiso por jugar puede escalar hasta 6 unidades y conservar intactas sus opciones de clasificación. En la novena posición se ubica Tijuana con 3 puntos y diferencia de goles de -2. A falta de un encuentro su techo de 6 puntos le mantiene en la contienda por el último cupo. En la octava posición figura Puebla con 3 puntos y diferencia de goles de +1. Con un partido restante puede sumar hasta 6 unidades y seguir aspirando al cuarto lugar. En la séptima posición está Pachuca con 4 puntos y diferencia de goles de +1. Con un duelo por disputar su máximo de 7 unidades le deja con amplias posibilidades de clasificarse sin depender de otros. En la sexta posición aparece Necaxa con 4 puntos y diferencia de goles de +2. A falta de un encuentro puede llegar a 7 unidades y mantenerse seguro en zona de clasificación. En la quinta posición se encuentra Pumas con 5 puntos y diferencia de goles de +1. Con un juego restante puede escalar hasta 8 unidades y prácticamente sellar su pase a cuartos. En la cuarta posición figura Toluca con 5 puntos y diferencia de goles de +1. Está justo en la línea de clasificación y dispone de un partido para asegurar su boleto a la siguiente fase. En la tercera posición está Mazatlán con 5 puntos y diferencia de goles de +2. Con un duelo pendiente su techo de 8 unidades lo mantiene como firme candidato a avanzar. En la segunda posición aparece Juárez con 5 puntos y diferencia de goles de +3. A falta de un compromiso puede consolidar su lugar de privilegio en la zona de clasificación. En la primera posición corona Tigres con 6 puntos y diferencia de goles de +4. Con un último partido por delante busca refrendar su liderato y avanzar con comodidad a los cuartos de final. La tercera jornada de la fase de grupos inicia el martes 5 de agosto desde las 5:30 de la tarde, cuando Toluca enfrente a New York City y Columbus Crew haga lo propio ante el Club León. A las 6 se juega el Montreal contra Puebla, y a las 6:30, Houston recibe a Pachuca. Más tarde, a las 8, Mazatlán se mide con San Diego, y a las 8:30, Tigres choca con Los Angeles FC. El miércoles 6, la jornada comienza a las 5 con Orlando frente a Necaxa. A las 5:30 se juegan 2 duelos en paralelo. Atlanta ante Atlas e Inter Miami frente a Pumas. A las 6:30, Minnesota recibe a San Luis. Luego, a las 7:30, América se enfrenta a Portland y Real Salt Lake choca con Querétaro. La noche cierra a las 9, con Seattle contra Tijuana. El miércoles 7 se juega el último día de la fase de grupos. A las 5, Cincinnati se enfrenta a Chivas. A las 5:30, Monterrey se mide con Charlotte y New York Red Bulls juega ante Juárez. A las 6:30, Cruz Azul enfrenta a Colorado, y a las 9, la Galaxy cierra la jornada frente a Santos Laguna. ¿Cuál de esos partidos será el más emocionante? Como siempre déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale manito arriba al video y suscríbete activando la campanita. Por lo pronto yo me despido recordándote que te ha hablado Samiel y gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente.